Shalom, amados hermanos, soy su servidor, el hermano Tomás Vega de Easy Chile, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la parashá de la semana, la parashá Sab, y es una parashá muy breve en cuanto a su extensión, porque comprende el estudio de la Torá en el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 6, verso 8, al capítulo 8, verso 36, pero es muy rica, a pesar de ser breve, es muy detallada, es muy rica en cuanto al ritual que describe, porque describe un ritual de transición dirigido por Moshe en favor de Aarón y de sus hijos, según las instrucciones de Adonai. En el Haftará de esta parcha comprende el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, verso 21, al capítulo 8, verso 3, y también en el capítulo 9, versos 22 y 23. Y esta parcha también se complementa con el Brit Hadachá, que revisaremos la carta a los Hebreos, capítulo 8, versos 1 al 6. Amados hermanos, cuando leemos la Torá en Vayikra, vemos que antes del estudio del Korbanot, que es el término correcto utilizado, porque la palabra sacrificio no es la palabra correcta, es propia, sabemos, del paganismo, y antes del estudio entonces del Corbanot vemos un relato del cumplimiento del mandamiento divino de santificar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, en el oficio sacerdotal. Un mandamiento que Moshe había recibido en el monte, ¿no? En el monte Sinaí, junto con las leyes concernientes a la construcción del santuario, del tabernáculo, y lo podemos leer allí en Éxodo 28 y 29. Este mandamiento que recibió Moshe de construir el Mishkan o tabernáculo no podía ser llevado a cabo de una forma correcta, ¿no? Y para cumplir la orden de Adonai, sino hasta después de la designación y regulación de la institución del Corbanot, porque la mayoría de las leyes asociadas tenían algo que ver con este acto. La santificación de las personas que Adonai había llamado para ser sus sacerdotes consistía en un ritual de transición solemne, en un ritual que cambiaba el estatus de las personas y que tenía por objeto la consagración en el oficio sacerdotal por medio de una investidura, por medio de una unción y por medio de sacrificio. Por lo tanto, vamos a ir al capítulo 8 del libro de Vayikra. Y allí vamos a ver que se trata de un ritual de transición por el cual atraviesa tanto Aarón como sus hijos, como también permite entonces la santificación del tabernáculo, del altar y de los utensilios, todo lo cual debía ser cuidadosamente preparado según las instrucciones de Adonai, incluso con ofrendas, para purificarlos y para santificarlos. Pero además, Aarón y sus hijos debían pasar por un periodo de 7 días en el cual debían permanecer apartados para consagración de Adonai. En este pasaje vemos cómo Moshe cumple a cabalidad los mandamientos de Adonai y lleva tanto a Aarón como a sus hijos a una completa obediencia y sumisión al eterno Rey de Israel. La investidura y la unción fueron procedimientos normales en las naciones del antiguo Medio Oriente. En la literatura mesopotámica podemos encontrar nosotros algunos ejemplos. Además, la instalación de sacerdotes en Egipto, en el Egipto antiguo, también incluía las vestiduras y los rituales para la unción sacerdotal. Por lo tanto, no era desconocido para los antiguos pueblos, ni tampoco para el pueblo de Adonai, los rituales de investidura de sus sacerdotes. Vamos entonces al capítulo 8 de Vayikra. Entonces, volvamos a la Biblia y veamos las distintas formas de consagración. Antes de ir a Vayikra capítulo 8, demos una visión general y panorámica a las distintas formas de consagración, tanto de personas como de objetos, para separarlos, para apartarlos para Adonai. Recordemos que el pueblo de Adonai debía ser un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. Pero luego del episodio de la adoración del becerro de oro, solamente los descendientes de la tribu de Leví y de Aarón heredaron el sacerdocio. Y en esta paracha vemos cómo los sacerdotes son consagrados a Adonai. Pero otras formas de consagración podían también afectar igualmente a personas, como vemos en el caso de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11, donde leemos
del voto nazareno y la dedicación de Samuel completamente a Adonai. Pero también leemos otras consagraciones, como por ejemplo la consagración de los diezmos y de las primicias, allí en Vallicrá capítulo 19 y 27, la consagración también de el botín tomado en batalla, el botín de guerra, en Josué capítulo 6, verso 19, y la consagración también de ofrendas dadas voluntariamente a Adonai en otros pasajes como en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 2 al 5. Ahora sí, volviendo a esta paracha, vemos los actos entonces de consagración específicamente en su rol, en su función sacerdotal, ¿cierto? Para con Aarón y sus hijos. Dice el verso 6 de Vallicrá que Moisés lavó con agua tanto a Aarón como a sus hijos. Y este lavado, este lavamiento con agua, tiene que ver con lavar y purificar el cuerpo de los sacerdotes, de manera que tanto Aarón como sus hijos fueron purificados con agua. Y aquí llama la atención un punto importante que quiero destacar, y es que para que ellos puedan ser lavados, ellos debían estar desprovistos de sus vestimentas comunes, de esas vestimentas regulares, ¿no? Como propias de cualquier persona, y esas vestiduras, porque esas vestiduras los hacían impuros, los hacían indignos del ejercicio de la función de sacerdote. Ellos debían estar entonces, antes de ser purificados con agua por Moisés, debían estar sin esas ropas viejas, esas ropas mundanas, para que el agua efectivamente pueda lavar sus cuerpos, pueda lavarlos de forma externa, y para que efectivamente el agua los limpie de todas sus contaminaciones y purezas. De esta manera entonces, tras este lavado, tanto Aarón como los sacerdotes alcanzaron un nuevo estatus, una pureza externa. Quedaron en condiciones de dignidad entonces suficientes para cumplir y poder dar el siguiente paso en el rito, que era ser cubiertos de ropas limpias y resplandecientes. Por esto, el pasaje continúa justamente con la vestidura de Aarón como sumo sacerdote, que está descrito allí en los versos 7 y 9 del capítulo 8 de Vallicrá. Y justamente vemos que Aarón es vestido con ropas específicas, especiales, de sumo sacerdote. Las vestiduras sacerdotales, de las cuales es revestido, además se le pone específicamente objetos bastante importantes, como son el Urim y el Tumim, y el efod además del sumo sacerdote, que tenían un propósito muy especial, porque tenían y permitían el discernimiento del sumo sacerdote de la voluntad de Adonai. Precisamente el Urim y el Tumim permitían entonces determinar la voluntad de Adonai mediante un proceso de echar suertes, ¿sí? La práctica en el antiguo Medio Oriente, en las antiguas civilizaciones, de plantear a los dioses, con minúscula, preguntas de sí o no respecto de algo que ellos tenían inseguridad, era conocida por todo el antiguo cercano Oriente. Las piedras positivas y negativas, que se cree que eran piedras claras y oscuras, también eran usadas en Mesopotamia. En esos otros pueblos se planteaba la pregunta de sí o no a la deidad, y entonces se extraía una de las piedras. Se debía sacar 3 veces consecutivas la piedra del mismo color para que la respuesta se entendiera como confirmada por la deidad de aquellos pueblos paganos. Sin embargo, a diferencia de esos pueblos, el Urim y el Tumim no se les adjudicaba ningún valor negativo, no tenían ningún aspecto negativo, todo lo contrario. Y nunca fueron mencionados en los pasajes de la Torá como parte de un culto o de un rito fuera del contexto del pueblo de Israel. Y tras entonces la vestidura sacerdotal, en el verso 12 vemos que Moshe continúa con el ritual de ungir con aceite la cabeza de Aarón para santificarlo. Lo aparta con la unción, ¿sí? De esta forma entonces lo dedica exclusivamente a Adonai, y esta unción es una señal ante toda la congregación que estaba reunida a la puerta del tabernáculo de reunión
que de esa forma, entonces, la unción recibida por Aarón era la voluntad de Adonai y debía ser respetada por todos y debía ser obedecida y reverenciada. En el caso de este pasaje de la Parashat Tzav, con la unción entonces con aceite en la cabeza de Aarón, se trata de consagrar espiritualmente al sumo sacerdote, en el ejercicio entonces de una función muy importante para el pueblo. Recordemos la autoridad que tenía el sumo sacerdote. Aquí observamos también una acción de purificación interior. Si decíamos que cuando Moshe lavó tanto a Aarón como a sus hijos, ahora la unción tiene un objetivo de purificación tanto ritual y moral, en este caso del sumo sacerdote, y le otorga a Aarón las condiciones necesarias para presentarse a oficiar ante Adonai en completa y perfecta dignidad y pureza. Aquí quiero invitarlos a revisar lo que dice este pasaje en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 8, que dice, en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. Vamos a ver entonces a continuación, en unos minutos más, cómo esta parashá nos entrega importantes lecciones para nosotros, pese a que estamos describiendo, ¿cierto?, un ritual. Vamos a ver las lecciones tremendas que Adonai tiene para nosotros. El aceite, el aceite de la unción, es importante que nosotros podamos ver que simboliza los dones de Adonai al pueblo y además significan responsabilidades que eran puestas sobre, en este caso, los sacerdotes por medio de esta ceremonia. En la práctica israelita, la unción era una señal de elección de Adonai, evidentemente, y a menudo estaba estrechamente ligada al otorgamiento del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh, aunque esto específicamente no es evidente en el texto con relación a los sacerdotes. Sin embargo, no parece haber ningún argumento en contra de sostener que con esta unción también los sacerdotes y el mismísimo Aarón estaba recibiendo una unción del Ruach HaKodesh. Ahora, si miramos las culturas vecinas en esos tiempos, vemos que los egipcios o los eteos también, la unción había llegado a considerarse como la protección de una persona del poder de las deidades del submundo. Era una suerte de escudo contra los poderes maléficos, pese a que vivían en completa idolatría y en completo paganismo. Esas culturas, esos pueblos ungían tanto a sus reyes como a sus sacerdotes. Era una práctica común. Y además, por medio de la unción, el mundo antiguo simbolizaba un progreso, un avance en el estatus, más bien legal, de una persona. Cambiaba la condición de la persona, ¿cierto? La concepción legal. Y ambos conceptos, tanto la protección como el cambio de estatus, podían ser correlativos con la unción que estaba recibiendo en esta oportunidad el sacerdote, porque le ofrecían protección en el manejo de las cosas sagradas, las cosas de Adonai, y también lo identificaban con sacarlo de la esfera de lo profano y le permitían llegar, ¿cierto?, a la esfera de santidad, a la santidad de Adonai. De manera que vemos en el verso 13 que ahora las vestimentas en esta oportunidad ya fueron entregadas al sumo sacerdote, a Aarón, pero también sus hijos son vestidos con ropas nuevas, ya con ropas propias de esta nueva función, de este oficio que iban a desempeñar, pero no son las mismas ropas que utilizaba el sumo sacerdote, ya, porque los hijos de Aarón utilizaban túnicas, cintos y una tiara, dice el verso 13. Pero en este pasaje, y a diferencia de Aarón, los hijos sacerdotes no fueron ungidos con aceite directamente, por lo menos no está en la descripción. ¿Ya? Y a partir del verso 14, continúa entonces con el ritual de transición. Esta vez cambian las protagonistas del ritual y dejan de ser directamente Aarón y sus hijos y aparecen los rituales de sacrificios de transición. ¿Sí? Tras la presentación entonces ya del animal, a partir de este verso 14, los mismos hijos los mismos hijos de Aarón ponen sus manos sobre la cabeza. Primero
sobre la cabeza del becerro de expiación, leemos en el verso 14, y tras degollar al animal, purifican y santifican con la sangre el altar en el cual oficiarían como sacerdotes. ¿Sí? En este becerro, entonces, perdón, en este capítulo 14 aparece el becerro, ¿sí?, de expiación, y es importante destacar aquí que lo que tenía por objeto, por intención, este becerro de expiación era quitar la pena, ¿no?, la ofensa, y se transformaba en definitiva el becerro en una ofrenda por el pecado, que tenía por objeto entonces reconciliar, expiar o condonar las deudas. También hay un aspecto legal que considerar allí. Las deudas que tenían, ¿cierto?, las personas, los sacerdotes en el caso de Aarón y los hijos, y los demás sacerdotes, ¿cierto? Era justamente condonar y limpiar, quitarles el pecado que tenían. Y continúa entonces el ritual con Aarón y sus hijos poniendo las manos sobre la cabeza, esta vez del segundo animal. Este segundo animal es el carnero del holocausto, ¿sí? Que también, tras degollarlo, leemos en el verso 18, lo queman completamente sobre el altar como una ofrenda encendida y de olor grato a Adonai. Entonces Aarón y sus hijos ponen nuevamente sus manos, esta vez sobre el tercer animal, y sobre su cabeza entonces del carnero de las consagraciones. Y nuevamente, tras degollarlo, Moshe pone la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, luego sobre el pulgar de la mano derecha de Moshe y de los sacerdotes, de Aarón, perdón, y sus sacerdotes, y la tercera parte de esta unción con sangre consiste en que es untado el pulgar del pie derecho, tanto de Aarón como de sus hijos. Este ritual entonces de ungir con sangre el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho de cada uno de los sacerdotes. Ahora, esto es bien particular. Esto es algo como que rompe, ¿no? Rompe con la lógica y no sé si has visto en otro pasaje de las Escrituras. Creo que no. Vemos entonces que forma parte del rito de consagración de cada uno de los sacerdotes, pero con un sentido muy particular. Porque Moshe tomó entonces de este carnero de las consagraciones, toma sangre y la puso en la punta de la oreja de cada uno de los sacerdotes y de Aarón, y después los hijos de Aarón fueron traídos y Moshe puso algo de la sangre en las puntas de sus orejas derechas, en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares de sus pies derechos. Entonces Moshe salpicó la sangre, después de esto entonces, en los lados del altar. Dicen los versos 23 y 24 de este capítulo 8 del libro de Vallica. Veamos un poquito más en detalle qué podemos extraer, qué información podemos obtener a partir de estos dos versículos. Primero vemos entonces que se dedica con sangre el lóbulo de la oreja derecha, y aquí encontramos algunas señales que nos indican su sentido. ¿Por qué? Porque la palabra lóbulo evoca la idea de prolongación, es un extremo del cuerpo, ¿sí? Es una parte extrema de la oreja y que nos permite acercarnos hacia el rito que tiene entonces por objeto sensibilizar el oído de Aarón y de sus hijos cuando se presenten en la presencia de Adonai. ¿Y por qué la derecha? Porque la palabra derecha o yimna en hebreo indica prosperidad. Era una señal de bendición para ellos, para poder oír entonces directamente la voluntad de Adonai. Y luego, entonces, vemos que existe una dedicación de los pulgares de la mano derecha de cada uno de ellos, y vemos entonces que la idea del pulgar también encontramos un extremo, ¿cierto?, de la mano derecha, y es que la mano, amados hermanos, la mano indica poder.
este rito, ¿no?, de ungir con sangre las manos derechas, vemos la entrega de poder de la dirección de Adonai a cada uno de ellos, y también vemos entonces una bendición para las obras que realicen con sus manos cada uno de los sacerdotes y también el sumo sacerdote. Y en el caso de la dedicación de los pulgares del pie derecho, vemos que son dedicados de esta manera los pasos, ¿sí? Para que siempre los sacerdotes sigan las sendas de Adonai y para que puedan también llegar a conocer realmente lo que Adonai quería entregar por intermedio de ellos al pueblo santo de Israel, al pueblo elegido. De esta manera entonces vemos cómo se consagran las distintas partes del cuerpo para apartarlas, ¿cierto?, del pecado, de la impureza, y ordenarlas legalmente para la honra y para el servicio de Adonai. La sangre en este caso actuaba tanto para limpiar de la impureza como para proteger de la contaminación de las cosas santas de Adonai. Y si hacemos un vistazo a qué ocurría en el antiguo cercano oriente, vemos que los rituales de untar generalmente se enfocaban en los bordes o en las aberturas de los cuerpos, de los sacerdotes, ¿sí? También era esto entonces una práctica conocida en el contexto del antiguo Medio Oriente. Volvamos a la Parashá, volvamos a la Torá, al libro de Levítico, Vayikra, capítulo 8, y vemos que el relato continúa con Moshe esta vez tomando los interiores, la grasa, y además toma un pan sin levadura, un pan de aceite y un hojaldre, y los pone en las manos de Aarón y sus hijos para que ellos lo puedan mecer como una ofrenda mecida delante de Adonai. Esto es lo que leemos nosotros, hermanos, en el verso 27. Y la expresión poner en las manos es conocida también en contextos antiguos, tanto para los sacerdotes como para los reyes, y era una señal que autorizaba la función de la persona que iba a asumir tras ese ritual de transición. Y es que el rito enseguida continúa entonces con Moshe tomando la ofrenda, tomándola de las manos de los sacerdotes, tras haberla mecido, ¿cierto? La toma de las manos de los sacerdotes y la pone en el altar para quemarla como ofrenda encendida y dolor grato ante Adonai. Pero hay una particularidad aquí porque no se pone completamente todo el cuerpo del animal, sino que el pecho del carnero de las consagraciones es ofrenda mecida que debe entregar Moshe a Adonai. Una particularidad, ¿sí? Enseguida, el ritual continúa con la santificación de Aarón y sus hijos y sus vestiduras mediante rociarles sangre. Esto es lo que describe el ritual. Se les rocía sangre y aceite. Esto lo pueden verificar en el verso 30 de este capítulo 8. Y el rociamiento de aceite y de sangre, ¿cierto?, por el cual son ungidos y santificados Aarón y sus hijos. Si bien nosotros sabemos que Aarón ya había sido ungido y frotado con aceite y untado, ¿cierto?, con sangre, este rociamiento de cierre del rito es un poco diferente. ¿Por qué? Porque tiene un fin más bien de purificación, que es más aproximado, ¿cierto?, como rito de cierre de todo este ritual de transición, ¿sí? Y de esa manera entonces vemos cómo más adelante existe también alimento de Aarón y de sus hijos con carne hervida y con pan de canastillo de las consagraciones, y lo que no lograron comer, según los versos 31 y 32, es quemado al fuego como ofrenda a Adonai. De esta forma, podemos ver que Adonai, pues son instrucciones de Adonai. Adonai aparta a Aarón y a sus hijos enseguida por 7 días para consagrarlos. Vemos en el verso 33, y durante este tiempo ellos serían llenados, ellos serían completados en su ministerio, en su servicio a Adonai, y serían robustecidos ante la presencia de todo el pueblo del nuevo rol y de la nueva función que cada uno de ellos
comenzaría a desempeñar a partir de ese momento. Y todo esto entonces como una forma de apartarlos, de limpiarlos, ¿sí? Una forma de expiarlos, dice el verso 34, con la advertencia de que Adonai les dice, ojo, ustedes van a morir si desobedecen mis órdenes. Si desobedecían las órdenes de Adonai, ellos iban a morir. Por lo tanto, hermanos, vemos que esto era muy serio y requería de mucha atención y de mucha reverencia. Si miramos un poco más general este pasaje, vemos cómo el sumo sacerdote no podía retirarse por ningún motivo de ese espacio de consagración, porque eso lo exponía a la impureza, ¿ya? Eso lo exponía a la impureza, se podía contaminar. De manera que al cumplir sus deberes como sacerdote, absorbía también impureza, pero quedaba inmune a los efectos en tanto que estuviera en el complejo del santuario. Al interior del santuario, en ese espacio sagrado, no se contaminaría, ¿ya? Pero si dejaba ese espacio de santidad, sería vulnerable a la amenaza letal de la impureza del exterior. Por lo tanto, hermanos, si observamos este parashá, vemos en este capítulo 8 un ceder, un protocolo, un ordenamiento, distintos pasos de transición hacia la consagración o dedicación de Aarón y sus hijos, los otros sacerdotes, de todo lo que el pueblo utilizaría para el servicio de Adonai. Entonces Aarón y sus hijos fueron obedientes. Vemos por fin obediencia, hermanos. Fueron obedientes porque, claro, tenían la amenaza de que si desobedecían iban a morir. Pero ellos fueron obedientes, siguieron al pie de la letra todas las instrucciones que Adonai mandó por medio de Moisés. Y vemos también que a pesar de entonces de existir distintos episodios de desobediencia de parte del pueblo y de parte de los mismos sacerdotes, en este pasaje, en el momento de su consagración, todos ellos son obedientes y ellos son dirigidos, son guiados y liderados por Moshe en ese proceso de ritual de consagración. Baruch Hashem. Sin embargo, hermanos, el Haftará de esta parashá nos muestra que esa obediencia no duró para siempre. Y por lo mismo, vamos a Jeremías, capítulo 7, versos 21 al capítulo 8, verso 3. Y quiero centrarme en el verso 23 en adelante. ¿Sí? Dice este pasaje de Jeremías 7, 23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré por vosotros Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron por sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Vamos al verso 30, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Adonai. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Imón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Comenzamos a ver abominaciones en este pasaje. Cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Verso 32. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Adonai, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Jimón, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Capítulo 8. En aquel tiempo, dice Adonai, sacarán
los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Yahweh Sebaot. En este pasaje el profeta se levanta, hermanos, y denuncia el rompimiento de la dedicación de los sacerdotes. Denuncia que profanaron el templo y quedaron dejando el servicio al Eterno. Sus manos, que fueron consagradas, dejaron el servicio a Adonai, como él había ordenado. Sus pasos, sus pies, siguieron caminos de perdición, y sus pasos abandonaron las sendas de Adonai. Y con sus oídos, que también fueron dedicados, dejaron de poner atención a lo que Adonai había ordenado y dejaron de ser obedientes. Pero en este escenario, amados hermanos, y tras varios años después de estas profecías, aparece Yeshua. Y en los evangelios podemos ver algunos elementos y algunas enseñanzas que yo quiero rescatar de nuestro maestro y que justamente están vinculadas con esta parashá. Luego, entonces, de revisar el pasaje del libro de la Carta a los Hebreos, que también está en el Brit Hadashah, como parte de la parashá, Hebreos 8, yo me voy a quedar con el verso 6 que dice, pero ahora la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos. Se está refiriendo y está hablando de los sacerdotes, ¿cierto? Así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá, como instrucciones, sobre la base de mejores promesas. Y aquí entonces surge la pregunta, ¿cuáles son, hermanos, esas promesas? Las promesas son de la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Tenemos la promesa hoy día de un sumo sacerdote que es eterno, sin mancha, sin pecado, porque se encuentra oficiando en el tabernáculo celestial. Perfecto sumo sacerdote tenemos. Aleluya. Gloria a Adonai. Ahora, hermanos, quiero llevarlos por algunos pasajes de los evangelios que me parece importante destacar. Vayamos unos minutos al evangelio de Juan Yohanan, capítulo 12, verso 3, donde Yeshua es ungido en Betania por Miriam, hermana de Lázaro, y este episodio tiene la particularidad de que ocurre 6 días antes de Pesaj. Dice el verso 3, Miriam cogió una pinta de aceite de nardo puro, que es muy caro, lo derramó sobre los pies de Yeshua y enjugó sus pies con sus cabellos, y así la casa se llenó de la fragancia del perfume. Aquí podemos entonces hacernos nosotros, hermanos, una pregunta. Si estaba Yeshua cumpliendo parte de ese ceder u ordenamiento de dedicación sacerdotal desde que estaba acá en la tierra cuando es ungido por Miriam, pareciera indicar todo que sí, hay una similitud. Luego, si vamos al capítulo 13 de Yohanan, y todavía antes de Pesaj, durante la cena, vemos que Yeshua se quitó el talit y lavó los pies de sus discípulos y los enjugó con la toalla con la cual se ciñó. Y además les enseñó a lavar los pies los unos de los otros. Nuevamente una pregunta. ¿Estaba Yeshua dedicando los pies de sus discípulos para el trabajo que tendrían que hacer una vez que él ya no estuviera con ellos? Todo pareciera indicar que sí. En otro pasaje, específicamente en Juan capítulo 2, verso 13, vemos que al igual como Moshe purificó, dedicó y santificó el tabernáculo, Yeshua también purificó el templo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando expulsó a los vendedores y a los cambistas que profanaban el lugar. Esto nos lleva a pensar que Yeshua también estaba purificando el templo, tal cual Moshe lo hizo cuando dedicó a Aarón, a los sacerdotes, y al tabernáculo y a los utensilios. Qué interesante. Da para investigar mucho más si hay otros pasajes donde Yeshua hizo purificación y dedicación
como lo hizo Moshe con los sacerdotes. ¿Qué lecciones tenemos además de el conocimiento que hemos podido revisar? Fíjense que, hermanos, en Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los Coanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Adonai poseer, para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Tremenda palabra que tenemos para el día de hoy. Y si somos sacerdotes, cada uno de nosotros, amados hermanos, la pregunta que surge es si debemos nosotros pasar por el orden o ceder de consagración para poder oficiar en nuestra familia como sacerdotes de Elohim. Adonai nos hace responsables, amados hermanos, a usted, a mí, como sacerdotes de nuestro hogar, como responsables espirituales de nuestras familias. Y nos dice que seamos líderes en cada uno de nuestros hogares, hombres que sepamos establecer la dirección y el rumbo con un amor genuino, nacido de un corazón que de verdad conoce a Adonai. Pero también nosotros debemos ser verdaderos protectores. De eso también se trata ser sacerdotes del hogar. No que justifiquemos, hermanos, a nuestros hijos, a nuestras familias. Protejamos a nuestras familias de las influencias dañinas y que nosotros sepamos distinguir entre lo santo y lo profano y dirijamos a nuestras familias por el camino correcto de santidad que Adonai tiene para nosotros. Porque la familia, amados hermanos, es el mayor capital que cada uno de nosotros puede tener. Y justamente Israel, Casa Integral, ISI, nos enseña esto día a día. Todo esto nos lleva, hermanos, a una seria reflexión. Ha habido ocasiones en que como padres sabíamos que algo iba mal en nuestro hogar, pero no hemos intervenido para cambiar esa situación, tal vez por comodidad, por temor, quizás por inexperiencia o insensibilidad, o simplemente porque hemos tenido otras prioridades. ¿Qué debemos hacer ante una tarea tan grande de responsabilidad como ser sacerdotes de nuestro hogar? Adonai, amados hermanos, ha escogido al padre de familia, a usted y a mí, varones Kadosh, para una de las más difíciles posiciones de dirección en el mundo, la de dirigir nuestro hogar. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, cuidemos a nuestra familia, no solamente con provisión, no solamente con compañía y dirección, sino que también, y más importante, cumpliendo nuestro rol al interior de nuestras familias. Por lo tanto, ocupemos nuestro lugar en amor, dejemos que el Ruaj de santidad comience a obrar poderosamente en nuestra vida y tengamos la certeza de que si nosotros ponemos de nuestra parte, Adonai no nos va a defraudar y nos va a guiar por el camino de corrección. Y finalmente debemos buscar enseñar como sacerdotes, dirigir a nuestra familia hacia la santidad. Nosotros primero debemos caminar con pasos de santidad, pero también dirigir a nuestra familia con pasos de santidad. Por ejemplo, haciendo un altar familiar donde se lea la palabra día a día, donde se hagan preguntas, nuestros hijos pequeños puedan hacer preguntas y nosotros podamos responderlas. Involucremos a nuestra esposa, amados hermanos, y comprometámosla con el trabajo, con la familia, si es que no lo están haciendo. Busquemos juntos, en Ejad como matrimonio, la santidad del hogar, porque dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Adonai. Sean bendecidos, hermanos, a Adonai les bendiga, les guarde. Amados varones Kadosh, en esta tarde una palabra importante para nosotros, de mucha responsabilidad. Tenemos mucho trabajo por hacer en nuestros hogares. Seamos líderes, amados hermanos. Seamos obreros que busquemos la santidad de nuestro hogar, nuestra propia santidad y de nuestra familia. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.